Estos diálogos culturales de invierno organizados por la Secretaría Nacional de Arte y Cultura del FMLN, como todos sabemos, tienen 6 años de vida. Son un poquito más jóvenes que los gobiernos de nuestro partido, sumados los 5 años del presidente Mauricio Funes y los 3 años ya cumplidos del presidente Salvador Sánchez Serén, nuestro querido compañero Lionel. El FMLN ha gobernado 8 años en El Salvador. Durante la mayor parte de este tiempo, el partido y sus gobiernos se han beneficiado de los análisis y las reflexiones que en este foro realizan numerosos conferencistas nacionales y de países hermanos. Los temas abordados en los diálogos siempre son de gran interés y actualidad. Esa constante se cumple precisamente hoy en esta 6ª edición dedicada a la resistencia latinoamericana ante la amenaza intervencionista. Es decir, al intervencionismo promotor de los golpes de Estado de nuevo tipo que derrocaron a los gobiernos Zelaya, a Fernando Lugo y Dilma Rousseff en Brasil, y a las estrategias desestabilizadoras que fueron el factor fundamental de los reveses sufridos por la revolución bolivariana de Venezuela en las elecciones legislativas del 2015 y la revolución democrática y cultural de Bolivia en el referéndum del 2016, convocado para habilitar una tercera candidatura presidencial consecutiva del compañero presidente Evo Morales. Hoy el objetivo principal del intervencionismo de los gobiernos imperialistas y de las fuerzas de derecha de los Estados Unidos, Europa y América Latina es derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ese es su propósito inmediato, pero no el único. Contra este intervencionismo tuvieron que luchar hace poco, muy duro, las fuerzas populares de Nicaragua y Ecuador en la primera para lograr la tercera elección consecutiva del presidente comandante Daniel Ortega y en el segundo para lograr la elección del presidente Lenín Moreno. En ambos casos, a contracorriente de las campañas orquestadas desde el exterior, destinadas a estigmatizarlos y derrotarlos. Contra este intervencionismo tenemos que luchar día a día todos los gobiernos y fuerzas políticas de izquierda y progresistas de América Latina. Al inicio de esta intervención he dicho que el FMLN ha gobernado en El Salvador durante 8 años y colocado en perspectiva histórica, eso significa que ha gobernado 8 de los 196 años transcurridos desde la independencia de Centroamérica y de los 176 años de existencia de El Salvador como nación independiente. Durante alrededor de 3 siglos, los territorios que abarcan nuestra república fueron administrados por autoridades coloniales designadas por la metrópoli española, y durante 1 siglo y 68 años la república fue gobernada por una minúscula, despótica y sanguinaria oligarquía
primero añilera y luego cafetalera. En síntesis, el FMLN ha gobernado El Salvador durante 8 de los 493 años transcurridos desde el comienzo de la conquista y colonización de estas tierras. Pero si ustedes leen los periódicos de la oligarquía, si ven sus canales de televisión, si escuchan sus emisoras de radio, si leen los análisis de sus centros de desinformación y propaganda, si oyen las supuestas reivindicaciones de los grupúsculos de fachada de diverso tipo que ella ha creado, si siguen los argumentos esgrimidos por su partido político para justificar el boicot y sabotaje que realiza contra toda acción gubernamental, si analizan los fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y si además se conectan a sus redes sociales, percibirán el monopolio sistemático y saturador mensaje de que todos los problemas que aquejan a El Salvador, políticos, económicos, sociales y de cualquier otro tipo, son culpa de los gobiernos del FMLN, que hace apenas 8 años han empezado a transformar el país en beneficio del pueblo, y que para hacerlo han tenido que sortear los obstáculos que esa oligarquía interpone en su camino. A esta grosera tergiversación de los hechos me referí en el informe central que como secretario general presenté al primer congreso del FMLN, celebrado del 6 al 8 de noviembre del 2015. Y quiero citarles un par de párrafos. Es tragicómico, cito, ver y oír a los dirigentes y voceros de Arena y también a los pseudomagistrados, pseudointelectuales y pseudoanalistas a su servicio hablar de Constitución, Estado de Derecho, leyes, democracia, transparencia, lucha contra la corrupción y otros conceptos, como que si El Salvador hubiese sido el paraíso de la democracia, de la transparencia y de los derechos humanos. Es decir, como que si estos conceptos e instituciones alguna vez hubiesen imperado en nuestro país antes de los acuerdos de paz de 1992, conquistados precisamente por la lucha del pueblo y del FMLN. ¿Cuánto cinismo demuestran cuando culpan al FMLN de falta de democracia y de los problemas políticos, económicos y sociales de El Salvador de nuestros días? Los problemas que hoy enfrentamos son resultado de la larga historia de dominación colonialista, neocolonialista e imperialista sufrida por nuestro país, que hace apenas 23 años, que por cierto hoy son ya 25, gracias al pueblo salvadoreño y al FMLN, inició una transición democrática que ellos no han dejado de boicotear y sabotear ni un solo instante. Fin de la cita. ¿Qué tiene que ver todo lo que acabo de decir sobre la oligarquía salvadoreña con el tema de esta sesión dedicada al intervencionismo extranjero? Lo que acabo de decir sobre la oligarquía salvadoreña es la esencia, según nosotros, de la estrategia intervencionista en nuestro país. Nada de lo que ella hace contra los gobiernos del FMLN y contra el pueblo salvadoreño es por iniciativa propia. Si no, miren al candidato Callejas. La oligarquía salvadoreña
lo que hace es adecuar a las particularidades nacionales y ejecutar una estrategia regional de desestabilización que busca derrotar en las urnas o derrocar por medio de golpes de Estado de nuevo tipo, según sea el caso, a todos y cada uno de los gobiernos de izquierda y progresistas electos y reelectos en América Latina desde finales de la década de 1990. La matriz de la estrategia desestabilizadora en curso, la que se implementa hoy, fue la desarrollada entre 1970 y 1973 contra el gobierno de la Unidad Popular en Chile, que culminó con el cruento derrocamiento del presidente Allende y la salvaje y prolongada represión posterior. A esa matriz le incorporan ahora innovaciones tecnológicas que hacen posible desarrollar lo que hoy conocemos como la guerra de cuarta generación. De ella proviene, entre otras, la táctica de responsabilizar al gobierno de izquierda o progresista que se intenta derrotar o derrocar, no solo de los problemas acumulados a lo largo de más de 5 siglos de dominación foránea, sino también de los problemas provocados por la propia desestabilización de dichos gobiernos, con el fin de inculparlos de los paquetazos neoliberales que se impondrán si es que la derecha logra derrotarlos o derrocarlos. Así hizo Pinochet en Chile, así están haciendo Macri en Argentina y Temer en Brasil. Y así pretenden hacer en todos los países gobernados por fuerzas de izquierda y progresistas. Apenas unos pocos años después de la desaparición de la URSS y del bloque socialista europeo, cuando los ideólogos de la derecha sentenciaban que las fuerzas de izquierda y progresista desaparecerían de la faz de la tierra, por primera vez en la historia de América Latina se abrió la puerta de la elección y reelección de gobiernos de ese amplio espectro político e ideológico. Esa paradoja, entre otros factores, es resultado del acumulado histórico de las luchas populares, de la capacidad organizativa y movilizadora adquirida por los movimientos sociales en lucha contra el neoliberalismo y del voto de castigo contra las mismas políticas neoliberales emitido por amplios sectores de la población. En El Salvador, donde la lucha pacífica históricamente le estuvo negada al pueblo, donde, parafraseando a Chafik, fue inevitable hacer la guerra para construir la paz, esa puerta se abrió en virtud de la lucha armada emprendida por las 5 organizaciones que en 1980 fundamos el FMLN, de la guerra revolucionaria desarrollada por nuestra organización durante 12 años y de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado en 1992. Fue difícil transformarnos en partido político y convertir nuestro acumulado político militar en acumulado político electoral, pero en la batalla cotidiana contra la reestructuración neoliberal realizada por los gobiernos de Arena, ganamos la confianza de las mayorías del pueblo para que eligiera a nuestro candidato presidencial en el año 2009 y luego en el 2014. Como era de esperar, en ningún país de América Latina el imperialismo y la oligarquía
se resigna a perder el monopolio de los poderes del Estado. Y en El Salvador, en el 2009, la oligarquía sufrió una derrota crucial al perder el control del poder del Ejecutivo. Y desde entonces se inició la estrategia desestabilizadora contra el FMLN como partido de gobierno, la cual dio un salto cualitativo a raíz del resultado de la primera vuelta de la elección presidencial del año 2014. Para la oligarquía fue un duro golpe que un exmiembro de la Comandancia General del FMLN sacara casi 10 puntos de ventaja a su candidato. Desde entonces, la estrategia intervencionista se hizo omnipresente en nuestro país. El salto cualitativo de la ofensiva desestabilizadora contra los gobiernos del FMLN comenzó con la saturación del pueblo salvadoreño de imágenes televisivas e informaciones periodísticas de las guarimbas que en esos precisos momentos estallaban en Venezuela, como diciéndole a los salvadoreños: esto es lo que va a pasar aquí si se atreven a elegir un nuevo gobierno del FMLN. A partir del triunfo del compañero Salvador Sánchez Serén en la segunda vuelta electoral del 2014, se generalizó y sistematizó lo que algunos especialistas llaman desestabilización de espectro completo. Los principales instrumentos de la estrategia desestabilizadora en El Salvador, como todos sabemos acá, son el partido de la oligarquía, Arena, y otros partidos de derecha. La FUSADES, su instituto de estudios, la ANEP, la cúpula de la empresa privada, los medios de comunicación oligárquicos, en especial su sala, y además la Corte Suprema de Justicia, particularmente la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía General, los organismos internacionales que fomentan las nociones de que en nuestro país hay una crisis social y un Estado fallido, los grupúsculos que actúan como fachada de la oligarquía, las maras y el crimen organizado, los funcionarios de derecha enquistados en las instituciones del Estado que sabotean las gestiones del gobierno, y las ONGs al servicio del imperialismo. De los múltiples ejes de ataque de la estrategia desestabilizadora desarrollada contra los gobiernos del FMLN, quiero destacar dos ejes de ataque. Uno, el boicot y sabotaje a la gestión del gobierno y la expresión concreta en El Salvador de lo que en América Latina en general se ha dado en llamar la dictadura de los jueces. El boicot y sabotaje a la gestión del gobierno busca su ahogo económico mediante la negativa de aprobar préstamos, bonos, presupuestos de la misma Asamblea Legislativa, y cuando la correlación de fuerzas no les alcanza para bloquearlos en la legislatura, la oligarquía encarga a los 4 abogados magistrados de la Sala de lo Constitucional a su servicio que decreten la supuesta inconstitucionalidad de lo aprobado y que lo hagan en el momento y de la forma que más afecte al gobierno. Todo ello combinado con la promoción de protestas por los problemas socioeconómicos causados o agudizados por el propio ahogo económico del gobierno. Lo más reciente en este eje de ataque
es la negativa de Arena, como todos nosotros ya sabemos, a aprobar los 650 millones de dólares en bonos y 7 préstamos por más de 600 millones de dólares que vienen pendientes de meses. Ello priva a la misma Policía Nacional Civil de 100 millones de dólares tan necesarios para su operatividad. Impide la construcción de 3 sedes de Ciudad Mujer, afecta la construcción de carreteras, las inversiones en agua potable, en salud, en educación y los programas de apoyo a la juventud. La dictadura de los jueces en El Salvador incluye la siguiente sentencia de la mal llamada Sala de lo Constitucional. 10 sentencias contra el gobierno. La más reciente es contra el Sistema Integrado de Transporte del CITRAN. 9 de carácter económico. La más reciente, una medida cautelar contra la reforma al fideicomiso de pensiones. 11 contra la Asamblea Legislativa. 6 contra el Tribunal Supremo Electoral, la más reciente contra el magistrado Ulises Rivas, que lo inhabilitaron y lo acusaron de simpatizante del FMLN, pero el colmo es que lo sustituyeron por una simpatizante del partido Arena. 4 contra la Corte de Cuentas, 2 contra la Corte Suprema de Justicia y 1 contra la Fiscalía General de la República. Y para terminar en esto de las sentencias, quiero decirles que se afirma y se informa, se conoce por ahí, que están trabajando una supuesta sentencia que podría ser anunciada contra el presupuesto del Estado correspondiente al 2017, concebida para provocar un daño aún mayor de los ya causados a la gestión del gobierno. Otros ejes de ataque, no los únicos, pero sí los que no debo pasar por alto, son la desacreditación, erosión e intentos de desmontaje del sistema político y electoral resultado de los acuerdos de paz de 1992. La calumnia y estigmatización del gobierno, del partido y los dirigentes del gobierno y partido, a quienes, como ya dije, culpan de los problemas, las prácticas viciadas y los delitos inherentes a la dominación oligárquica y el fomento de un clima de inseguridad mediante el estímulo directo a la actividad de las maras. Y esto es porque nosotros lo conocemos. Y el crimen organizado y la obstaculización y el descrédito a la política de seguridad del gobierno y la actuación de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de El Salvador. El FMLN tiene plena conciencia de que para continuar y llevar a un acertado término la democratización política, económica y social iniciada con la firma de los acuerdos de paz en el 92, es imprescindible derrotar la estrategia desestabilizadora de espectro completo y que ello debe hacerse en 2 frentes de lucha. Uno es el fortalecimiento político, ideológico y organizativo como partido revolucionario, unido al creciente estrechamiento de su interrelación con el pueblo. El otro es el combate efectivo contra cada uno de los ejes de ataques desestabilizadores. Para avanzar en ambos frentes fue fundamental la realización de nuestro primer congreso, en el que
actualizamos nuestro análisis sobre los cambios ocurridos en la formación económico-social salvadoreña desde la firma de los acuerdos de paz. Actualizamos nuestro programa, estrategia y táctica y trazamos lineamientos para fortalecerla. El objetivo estratégico del FMLN ha sido, es y seguirá siendo la transformación revolucionaria del Estado y la sociedad en beneficio del pueblo y del país. Y el objetivo táctico ahora es acumular la fuerza social y política para las elecciones legislativas y municipales del 2018 y para la elección presidencial en el año 2019, en las cuales nuestra meta es mantener, por supuesto, el control del Poder Ejecutivo. Al cumplimiento de esos objetivos estamos dedicando nuestras mayores energías. Muchas gracias.